Hola, buenas tardes. Estamos con Kiro Russo, uno de nuestros personajes del 2021. Hola, Kiro, buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti y a la revista Datos por, bueno, por seleccionar la película, el logro que hemos tenido como equipo y nada, pues muchísimas gracias. Yo pensaba y decía, debe ser complicado encontrarlo a Kiro, un poco más complicado que encontrar un político en nuestras épocas, pero no había sido así, menos mal que no es así. No, para nada, yo estoy dispuesto mucho a hablar sobre lo que he hecho, ¿no? Sobre todo porque creo que los medios en general, como el cine, como las revistas, han perdido mucha fuerza en el sentido de importancia mediática, ¿no? Ya la saturación de imágenes que vivimos en estas épocas es tal que hay que empezar a entender que hay que valorar lo nuestro más aún, sacarlo mucho más a flote, porque es lo que nos representa, es lo que somos, y finalmente son los temas y los pensamientos que nos deberían importar más, ¿no? Me parece que es Exacto, fundamental. exacto, tienes toda la razón. ¿Y cómo enfrentas este periodo, digamos, de la pandemia? Pero además, durante la pandemia te ha tocado recibir, ser merecedor de este galardón, nada menos que en Venecia, en un festival alternativo del cine. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido esa experiencia, la película que has presentado, El Gran Movimiento, sobre qué basas tu argumento, qué nos tienes que decir sobre eso. Bueno, el proceso que hoy voy llevando con el cine es un proceso muy orgánico y muy largo que tiene también una relación muy grande con un trabajo social, con un trabajo también podríamos decir antropológico, también de sociología. Yo he estudiado varios años sociología, no he acabado la carrera, pero bueno, todos estos elementos han marcado mucho para que yo construya el tipo de cine que hago, ¿no? Además, a mí me interesa mucho pensar el cine desde un lugar artístico y desde un lugar, sobre todo, podemos decir, como documento histórico, ¿no? Me Ujú. interesa mucho pensar el cine mucho más allá del entretenimiento y mucho más allá del negocio, ¿no? Entonces, el proceso que yo construyendo con el cine ha empezado alrededor del año 2009, ya van a ser 11 años, y en una relación muy cercana con el distrito minero de Huanuni y trabajando con las comunidades mineras, porque a mí me ha interesado mucho tener un diálogo, por un lado, con el trabajo que ha hecho San Ginés y el Grupo Camao. Me parece que es muy importante con esta idea de documento que las obras vayan teniendo un diálogo con lo que ya se ha hecho, ¿no? No simplemente que sean cosas fantásticas de la nada. Y por otro lado, en el trabajo que yo he tenido con Wanuni, obviamente, he generado unos lazos de amistad muy grandes, ¿no? Con muchas personas. Entonces Ujú. son lazos tan fuertes que a pesar de que yo no había pensado en eso, sigo trabajando y sigo terminando, volviendo a los mismos temas y a las mismas preocupaciones que ya tenía en mi primera película. Mi primera película, Viejo Calavera, Buenos Aires, en el 2016, también ha sido muy exitosa internacionalmente, pero noto que no mucha gente ha visto la película en Bolivia, ¿no? Lo mismo igual, creo que con el Gran Movimiento. Ya nos cuesta mucho más entender qué es la diferencia entre un festival u otro, cuál es lo que sucede y lo que no. Y yo realmente estoy muy orgulloso de haber ganado este premio porque, sinceramente, a pesar de que la gente no lo sepa, es realmente uno de los premios más grandes que existen en el cine en el mundo, ¿no? En el cine existen pocos festivales clase A que son finalmente los cernidores de cine del mundo, donde uno realmente va a competir contra miles y miles de películas, ¿no? Entonces Ujú. Venecia es uno de estos, y además haber ganado un León ahí y con una película además que es súper radical en su forma y en su propuesta, porque ese es el cine que yo vengo haciendo, ¿no? Me ha interesado realmente pensar no solamente en la historia, sino en los modos de representación, ¿no? Pensar y cuestionarse además desde dónde estamos contando las historias, cuál es el contexto en el que vivimos, estamos en Bolivia, no estamos en Europa ni en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, tratar de construir un lenguaje más particular desde Bolivia de cine, ¿no? Y también a la vez que este lenguaje tenga una relación muy grande con la vanguardia de lenguajes y de representación de cine en el mundo, ¿no? Ujú. Si es que te remontas a los orígenes, a San Ginés y la producción Ucamao, eh, no sé si era más fácil hacer cine entonces, quizás ha sido más complicado, pero el lenguaje que tú has encontrado ahora para hacer cine no es que sea más facilístico tampoco, pero lo que me dicen es que has hecho producciones con máquinas que son todavía pequeñas, que no te interesa un cine, digamos, de contenido industrial. ¿Es cierto eso? Creo que hay una confusión aquí en Bolivia en varios lugares, en varios puntos, ¿no? Los modos de producción siempre están muy relacionados a Ujú. la película y los modos de producción en Bolivia, no solo en el cine, tienen que estar muy relacionados a la realidad de nuestro país, para empezar. O sea, yo he Claro. tenido que tener mucha conciencia de dos cosas, ¿no? Por un lado,
saber equilibrar, saber dónde estamos parados, saber los recursos reales con los que contamos en todo nivel, tanto humano como técnico como económico, ¿no? Y dentro de eso, posicionar, digamos, mi punto de vista ideológico, tanto artísticamente como ideológicamente, a través de esas limitaciones que también a la vez se vuelven formas creativas, ¿no? Un poco hay esa posición, Claro. pero por otro lado la película para nada, digamos, está en un nivel más bajo de cine o algo así, es totalmente lo contrario, yo creo, por eso para mí es una valoración muy grande que la película esté hasta el día de hoy y sigue, ahorita ya hemos ganado 10 galardones en los 3 meses que se ha estrenado la película, y aparte está en los festivales más grandes del mundo, porque yo creo que hay una conciencia muy grande de los que eligen la película, de lo que está tratando de hacer la película, no solamente como historia, sino como forma, es lo que te decía. Ujú. La manera de narrar en esta película, por ejemplo, esta película es filmada completamente en super 16 milímetros, entonces eso demuestra que no tiene nada que ver con achicar las cosas, sino con tratar de utilizar los recursos que tenemos y llevarlos al mejor lugar posible, ¿no? Dentro de lo Ujú. que uno quiere hacer. Yo creo que en Latinoamérica y no solo en Bolivia tenemos mucho eso, ¿no? Tenemos que arreglárnoslas, digamos, no tener Así ese es. tipo de inventiva para poder hacer algo bueno con lo que hay, ¿no? Es verdad que en nuestro país, yo creo, y he estado mucho pensando en eso, ¿no? Es un poco pesimista lo que voy a decir, pero creo que vivimos un poco abandonados, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas, todos en general. Ujú. O sea, realmente no hay una valoración, menos aún un entendimiento de lo que el ciudadano en general está haciendo, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, sobre todo la cultura, el arte, el deporte, siempre no es novedad. Son cosas que han tenido que ser autosostenidas, cosas que han estado como islas existiendo por ahí, y no hay una voluntad real de nuestro país, ni de la gente de nuestro país, en entender realmente cuál es la función de todo esto, ¿no? Porque yo Exacto. creo que el reconocimiento es algo que, bueno, está buenísimo, obviamente, pero si la gente no va a entender por qué hay ese reconocimiento o para qué nos sirve como bolivianos, es un poco frustrante también, la verdad. Exacto. ¿Y cuándo vamos a poder ver tu película aquí en Bolivia? Ya la han visto en tantos lugares. ¿Cuándo El aquí? 27 de enero se va a estrenar oficialmente la película acá. Tenía que estrenarse ahora en diciembre, pero hemos tenido varios problemas justamente por lo que te menciono, ¿no? Ahorita, por ejemplo, como todos sabemos, se está estrenando Spider-Man Ujú. y es una fiebre mundial tan grande que no había un buen espacio ya para la película en los cines, ¿no? Si nosotros hubiéramos aceptado diciembre, tendríamos que haber estrenado horarios de tipo 12 del día, 2 de la tarde, o sea, ¿quién va a ir a ver la película a esa hora? A mí la verdad me interesa que la gente vaya al cine, sobre todo porque esta película es una experiencia de cine. Yo soy De un sala de director de cine. sala de cine, o sea, yo soy un Ujú. director muy, digamos, atado al cine de autor, a la tradición del cine, como una experiencia en la sala. La película que ustedes van a poder ver, El Gran Movimiento, es una película que es más cercana a una obra de arte, ¿no? A ver cuadros, entonces no es una película que realmente uno pueda ni compenetrarla, ni entenderla viéndola, yo creo, en una pantalla de un celular, menos aún de una computadora, ¿no? Entonces, para mí es muy Ujú. importante que sobre todo la gente en Bolivia vaya a verla, la gente en La Paz, sobre todo porque esta es una película que es una oda a la ciudad, es como un tributo también a muchos géneros que se reinterpretan de la cultura de nuestro país. Como sabemos, digamos, La Paz ha sido una ciudad muy representada y muy representativa del arte nacional en Bolivia, ¿no? Y con esta idea de la tradición y del documento también hay todo un diálogo que tiene esta película con autores como Jaime Sáenz, como Arturo Borda, digamos, que han tenido esas representaciones de la ciudad, ¿no? Excelente, qué bien. Y hablando un poco de eso, de tus orígenes y de tus raíces, paseño, Sí, paseño. ¿dónde has crecido? ¿Dónde has estudiado? Bueno, yo nací aquí en La Paz, soy de Sopocachi, sigo viviendo en Sopocachi, en la misma casa toda mi vida, Qué en bueno, Sopocachi. Y nada, o sea, sí he vivido 7 años en Buenos Aires, donde estudié has cine. estudiado. Me interesó mucho estudiar cine, yo quise hacer arte desde muy chico, así, hice mucho teatro, estuve muchos años en el conservatorio, pero en un momento conocí el cine y me di cuenta que ahí podía como mezclar todas las artes, entonces me interesó mucho, ¿no? Y salí del colegio, como les contaba, a estudiar sociología, pero empecé a hacer cursos de cine que había en ese momento, incluso fui a la fábrica en Cochabamba, Ujú. y ahí me quedó muy claro que había un hueco en nuestro conocimiento sobre el cine en Bolivia, ¿no? Y luego ya estudiando en Argentina, que tuve la suerte de ganar una beca en la Universidad del Cine, que es una gran universidad de cine, entendí que lo que faltaba aquí es entender el lenguaje del cine, Ujú. no la técnica del cine, ¿no? Entonces el lenguaje es algo que es absolutamente importante estudiar y el lenguaje finalmente la gente no lo entiende muy bien qué es cuando se habla de cine, pero al final es la conjugación de cada decisión que está plasmada ahí, ¿no? De Claro. cómo estás contando la historia, qué es lo que está sonando, qué es lo que se está viendo en cada segundo en la película, finalmente esa es la construcción del lenguaje
y la conjugación de los elementos cinematográficos para contar esa historia. Y no solo contar una historia, sino transmitir algo más allá, porque eso es lo que yo creo del cine como director, ¿no? A eso apuestan mis películas, por eso yo quiero que las vean en el cine, porque es una experiencia que tiene que ver con más allá de lo racional, un poco que puedes evocar a través de las películas. Eso me gusta mucho del cine, la verdad. ¿Está lejos, tú crees, Bolivia de tener una industria del cine? Falta de apoyo, falta de medios, falta de gente. ¿Cómo ves eso? Totalmente, Carlos. Yo siempre he escuchado, desde que he empezado a formarme, la idea de industria del cine boliviano, todo eso. Yo parto de una idea mucho más realista, que es Bolivia no es un país industrial de entrada, o sea, no tenemos industrias en general. Tampoco hay un apoyo a la industrialización, podemos decirlo, y además hemos quedado un poco atrasados con relación a la industrialización, incluso en la región, ¿no es cierto? Ujú. Me parece que por otro lado, antes de pensar en una industria del cine, habría que pensar en una conciencia de los estados, de la importancia de la construcción cultural. Porque yo creo que ahí es donde nos perdemos, ¿no? Entender para qué nos sirve como bolivianos la cultura. Y finalmente es algo muy simple. Con eso generamos nuestra identidad y generamos nuestro pensamiento y sabemos lo que es la bolivianidad y sobre todo respondemos a ciertos traumas que yo siento que tenemos Ujú. como bolivianos y a ciertos huecos históricos que hasta el día de hoy no han sido respondidos y que yo creo que se responden y se curan a través del arte, ¿no? Entonces, mientras no haya esta conciencia, yo creo que nuestro país siempre va a ser un poco cojo, como siento que somos los bolivianos, ¿no? Ujú. Yo he tenido la suerte de viajar muchísimo gracias al cine y pensar mucho en nuestro país viéndolo desde afuera, ¿no? Y viéndonos también a nosotros y conociendo muchos compatriotas en diferentes contextos, ¿no? Y creo que como bolivianos todos tenemos siempre un poco, somos unas personas que no somos querendonas de nuestro país ni estamos orgullosos de ser bolivianos, ¿no? Así es. Y eso es una gran lástima porque nosotros somos de un gran país, ¿no? Y es un lugar muy especial y creo que es a través de la cultura que nosotros vamos a poder lograr entender eso, ¿no? Y conocernos sobre todo. Creo que en la diversidad que tenemos de Bolivia, que no solamente se trata de diferentes clases sociales, sino de incluso diferentes épocas que conviven juntas y traumas coloniales, republicanos, todo eso también se tiene que tratar a través del arte, de la cultura, de la intelectualidad, ¿no? Ujú. Sí, me parece excelente que digas eso. Bueno, excelente. Hemos estado con Kiro Russo. Muchas gracias. Muchas gracias a la revista Datos.